tuvieras que como decir 5 cosas que cambiarías del Montevideo actual en torno a esos a esa progresión que hubo, por ejemplo, en la institución educativa, como formadora de individuos y sujetos, no hablo como que hable desde adentro de la educación. Hay problemas que son esenciales. Por ejemplo, hay una educación demasiado rígida en cuanto a la estructuración que no permite adaptar la educación a los ambientes donde se desarrolla. La misma educación hay que darla en un liceo privado de la costa, en una zona marginal, cuando los parámetros con los que te mueves son muy distintos. No le puedes estar exigiendo lo mismo a gente muy distinta, donde ostensiblemente antes de obtener los resultados ya sabes lo que van a hacer. Gente que tiene más posibilidades de cumplir con ciertos parámetros que otros, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la educación, ya viene de afuera. Estás un poco desesperanzado, Miguel, te noto en tu discurso. A mí me parece que la educación ha ido hacia atrás y no hacia adelante en Uruguay. Ya no le podemos echar la culpa a la dictadura, porque la dictadura fue hace 30 añitos más. Un poquito más. ¿Que quedan secuelas? Quedan. Pero ninguno de los sucesivos gobiernos, incluyendo al último Frente Amplio, creo yo que haya acertado en las políticas educativas. Se cree mucho en las formas, en las estructuras y muy poco en las sustancias. Los programas educativos hacen que vos le dispenses tiempo desproporcionado a la historia. Hay tipos que salen sabiendo, lo único que salen sabiendo de la educación es historia, después no saben nada de nada. De nada, ni saben escribir, ni saben redactar, ni saben interpretar, pero saben de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Absolutamente desproporcionado. En eso anclaron, por ejemplo, las universidades privadas para hacer una educación mucho menos integral, pero mucho más práctica. Por eso mucha gente paga fortuna por recibir una educación distinta, pero que les sirve más para lo que quieren. Tiene que haber un justo medio donde la cosa no sea ni tan básica ni tan profunda que no te prepare para nada. Che, Miguel, ¿cómo es la izquierda? Y habría que replantearse qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, y si esas categorías tienen la misma validez que en otra época. Por lo menos hay que replanteárselo. Porque posiblemente hables con distintas personas que tengan distintas visiones sobre lo que es ser de izquierda hoy día, ¿no? Se entrevera mucho lo social con lo económico. Lo filosófico con lo afectivo, hay una mezcla de conceptos. Sí, Miguel, A la luz de los hechos históricos se ha ido agravando, ¿no? el otro día me anunciaste la muerte del videoclub. ¿Es verdad eso? Yo creo que el destino natural es que cada vez sea el objeto de menos personas acceder a esa forma de... Porque está cambiando el ser humano, entre otras cosas. Un cambio antropológico, digamos. De hecho, uno transita muchas veces
por barrios enteros sin ver personas en la calle. Adentro de las casas hay gente. Hay poca interrelación, pocos lugares de intercambio. Y un desinterés generalizado por la actividad social integradora. Cada vez son núcleos más reducidos de gente interesada en establecer vínculos o relaciones en torno a cosas concretas. ¿Y el videoclub sería un ejemplo? No el videoclub en sí, el cine en general. Hay distintos públicos para el cine, ¿no? Está el que va al cine a distraerse, a distenderse, a entretenerse. Está el que va a matar el tiempo. Y quedan muy pocos de los que iban al cine para después, en torno a lo que vieron, sentarse a intercambiar, a desmenuzar. Miguel, mira, vos básicamente sos un sujeto crítico. Entonces, no te limites a la descripción. Yo te conozco como una persona crítica. No como un... ¿Cómo decirlo? No soy ningún, yo soy observador. Claro, pero criticás. Digo, tenés opinión para desmantelar o ayornar una situación, no para... El crítico se especializa en analizar para hacer la crítica. Yo no, yo soy observador. Claro, pero tenés parámetros personales, tenés un tipo de Son móviles, no son rígidos. Más o menos, vos tenés tu manera de ver el mundo. Bueno, pero por eso te digo, a diferencia del crítico que se especializa en algo, para lo cual estudia para eso y analiza eso en función de los parámetros que obtiene. Ese es el viejo crítico. Yo soy un observador de las cosas que me pasan por delante. Algunas me pasan más tiempo, de las cuales tengo más elementos y otras menos. Además, todo está... Pero por ejemplo, ¿qué 10 elementos de estos años te pegaron en las pelotas? ¿Te acordás de 10 cosas que dijiste, ¿por qué estoy vivo para ver esto en este país? No. ¿Tanto para tanto no? No, digo no. Porque hay cosas que yo las veo malas para mí, son buenas para otro. Todo eso es relativo. El asado del Pepe es una bendición para un montón de gente, yo creo que es veneno puro, pero eso pasa con todo. Pero por ejemplo, no sé... Vos que si me hacés leer como esos artículos medio que encontrás por ahí, que medio que hablan de la izquierda, de como idas y vueltas y... Ese franeleo que hay, ¿no? En la política y que nunca termina de como de aclarar nada, ¿no? Eso yo lo noto como en tu búsqueda. Siempre dentro de todos los artículos como que vas al que dice, vos, mirá lo que pasó con esto. No, en realidad lo que yo me molesta es la contradicción. De que cuando estás de un lado del mostrador las cosas deben ser de una manera y después que estás del otro te das cuenta que estabas equivocado y la mayoría de las veces no lo aceptás. A mí lo que me molesta es que se le quiera vender modelos teóricos o de manual a la gente. En todo, en la filosofía, en la economía, en la seguridad. Uruguay teoriza demasiado y le cuesta mucho hacer cosas prácticas, ejecutivas, pragmáticas. La sociedad se acostumbró a un paso cansino que no le exija mucho. Se ve el cambio como una mala cosa. Y yo creo que el cambio es bueno. En términos generales, como todas las cosas relativas, ¿no? Sí, porque a veces vienen socios y nos preguntan ¿cómo carajo se enchufa un DVD?
Eso es complejo. No, hay mucha mediocridad en la vuelta también, ¿no? La gente como que no quiere aprender tampoco, ¿no? A mí me cuesta mucho últimamente también, como reconocer, ¿no? Incapacidades y tratar de mejorarla. Pero eso es parte de la educación general del país. Te prepara más para otra cosa que para eso. Estamos hablando de poner un cable atrás de un enchufe. No. ¿Quién te enseñó a vos en la escuela a poner un cable? ¿Y por qué lo sé? ¿Alguien te lo enseñó? Me parece que lo practiqué. Alguien en algún momento te dijo cómo había que hacerlo. Y después me dejaron solo con el video. Y yendo al videoclub, mi padre no estaba y yo quería ver la película. No, esa persona que vino a pedirte nunca... Nunca lo dejaron solo. Siempre alguien lo hizo por él. Eso se da mucho en muchos rubros. Cosas que vos no sabes hacer porque alguien tuvo que hacerlas. En que no te das cuenta. ¿Qué es lo que está en auge de Che, Miguel, viste cómo la cosa, la imagen cambia a la persona, ¿no? Siempre. Vos sos otro, en verdad. Una cosa es una imagen, otra cosa es una persona. Pero estás aparentando como una cosa así medio como para conformar. ¿Hay necesidad? ¿Qué es conformar? ¿Qué es conformar? Dejar a todo el mundo más o menos contento en la palabra. Conformar es como agraciar. No creo. No, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que en cámara te estoy viendo así. Y para mí eso es un tipo más... Lo que pasa es que todo es relativo. Uno no puede, desde la perspectiva individual, creer que las cosas son así. Ahí está, pero vos, no hay mucho con el montevideano que, por ejemplo, a veces lo ves, no sé, en tu casa o en un lado despotricando y hablando y después en otros lugares es como que, ¿no? Se calla la boca. Eso pasa mucho acá en Montevideo, ¿no? Sí. De hablar en los asados, con amigos, todo, y después... Eso es como un tipo, un grado fuerte de la personalidad del uruguayo, ¿no? Y a la cual ayudan muchos factores. Una cosa es opinar como espectador sobre las realidades y otra es estar Adentro. protagonizándolas. Además, es propio de la formación de una sociedad amortiguadora como ha sido tradicionalmente la uruguaya, que nunca, salvo excepciones, ha tratado de llevar los conflictos hacia las últimas consecuencias. Son muy malas las experiencias uruguayas del todo o nada. Y yo diría que no solo las uruguayas. Todas las experiencias del todo o nada han sido un fracaso estrepitoso. Pero sin embargo, las estaríamos defendiendo acá ahora. Y lo que pasa es que la experiencia de los cambios bruscos, revolucionarios, eso no han tenido. Las cosas necesitan un proceso. Pero por ejemplo, ¿cómo harían...? Vos forzás la marcha, te está saliendo del proceso natural. ¿Y pero quién Y puede...? tenés consecuencias propias de haber acelerado los procesos. Bueno, este Real de Azúa tiene un libro con el título El impulso y su freno, ¿no? Exactamente, esa es una característica histórica. Pero por ejemplo, ¿cómo hace alguien hoy para generar una instancia política, sociocultural, para tratar de generar un impulso o un freno desde esa nada política o amortiguadora que tiene, por decir vos el Uruguay? Al haber de alguna manera replantear esa izquierda-derecha hoy, que la izquierda antes era como ese lugar de esa contracara para reaccionar o enfrentar un poder, en este caso
dictatorial o lo que fuera que sucedió acá en unas décadas, hoy con el cuestionamiento de eso, ¿cuál sería el mecanismo? Al estar la izquierda media confabulada con el poder, porque hoy es la que lo maneja de una manera, y no habiendo esa participación política y a la vez la cara amortiguadora del montevideano o del Uruguay, ¿cómo uno hoy se plantea ponerse en ese lugar del vehículo? Es difícil porque las sociedades tienen individuos que empiezan a participar, ya sea en la política, ya sean distintas actividades, tendientes a querer conducir la sociedad. Entonces, o estás afuera. Si estás afuera, te podés quejar relativamente. Quien no participa puede opinar, generalmente opera con espíritu crítico, pero el que termina manejando la sociedad es el que está en la actividad, el que participa en la actividad política, el que milita. ¿Y cómo haces vos para presentar y de una manera plantear y empezar el ruedo de algo sin que luego tengas que ser parte de eso? Es difícil, porque las reglas las crean los que están. Exacto. Los que determinan las reglas son los que participan. ¿Y entonces cómo se hace? Quitándole poder a la política y dándoselo más a la sociedad civil. Una herramienta relativa, porque los mismos que están interesados en manejar la política se te van a meter en los organismos de la sociedad civil para conducirla. ¿Ejemplo de organismos de sociedad civil? Y por ejemplo acá se formó un Congreso Nacional de la Educación para la Reforma y terminó con una de las peores leyes de educación, que es la que está vigente, donde se deja algo tan importante como la educación en manos de los profesores. Es demasiado importante como para que quede en manos de los profesores la educación. ¿Qué es lo que te muestra el documental allá en Estados Unidos? Acá pasó eso. Ahora quieren poner marcha atrás y cuesta mucho. Tenés tipos que se han dedicado su vida a militar y tienen poder, y tipos que se han dedicado su vida a investigar y a estudiar y fueron sacados de la Troya. Entonces tenés la educación que te mereces. Cuando vos le das a la militancia y a la política más valor del que realmente tienen, tenés resultados acordes. Cuando vos crees más en un militante que en un científico, está frito. Cuando vos se te dibuja una sonrisa cuando se abre un sindicato y fruncís el ceño cuando se abre una empresa, estás por el mal camino. Eso es relativo, Miguel. Y fíjate. Fíjate, Mateo, fíjate. Anda viendo. Ya vimos lo que hace el mercantilismo y la ley de mercado y el neoliberalismo con la sociedad también, ¿no? Pero no hay que llevar a esos extremos. No, yo estoy en contra de lo que decís vos, pero lo miraría con ojos como arrancamos un momento de ojos críticos, ¿no? Pero vos igual lo que me estás planteando son todas situaciones, son todas suposiciones. ¿Cómo haría vos la movida hoy? Decís que es parte de, tenés que estar adentro. ¿Cómo se genera como un espacio de reflexión o de estudios por fuera del gobierno de una manera... ¿No hay cosas de ese tipo? Pero... ¿Cómo haces una facción anarco-crítica que no? El tema es que tenés que tener una sociedad afín a eso, y esta sociedad no es afín a ser libertaria. Quiere ser estructurada, quiere conseguirse un trabajo en el Estado,
Pero no hay que tratar de... Las sociedades son así. Lo que hay que tratar de bregar es por defender al que quiere ser distinto de que sea distinto. Claro, pero en ese sentido termina siendo la misma sociedad de siempre, que le dejan un huequito, 2 o 3 para que sean como quieren ser y que se manejen. No te tenés que meter en el barrio de la competencia por el poder. Y acá está estructurado el poder de una forma relativamente rígida. El poder de la política y el poder de las corporaciones, que ya sean culturales, hay corporaciones culturales, hay corporaciones en la estructura económica privada que tratan de presionar en el sentido de que las reglas se acondicionen de forma tal que ellas saquen ventaja.